Saludamos al abogado Mauricio Alarcón. Él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, bienvenido. Cuando justamente en Ecuador hay una enorme debilidad en la administración de justicia, se va desarrollando un caso que realmente merece lecturas y muy meditadas. El caso Goleada, que es parte, aparentemente una derivación del caso Triple A, que se convierte nuevamente en un ejemplo de cómo la justicia y la política se entrelazan de manera muy conflictiva. Una investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado sobre presunta delincuencia organizada vinculada con lavado de activos y defraudación tributaria con la particularidad de que el principal acusado allí es el alcalde de la ciudad más grande de Ecuador, Guayaquil. Quisiéramos conocer su percepción. Gustavo, buenas noches. Un saludo para ti, para la audiencia de Antena Uno. Mira, preocupa seriamente el uso selectivo de la justicia como un sistema de premios y castigos. Además, como un sistema de castigos ejemplificadores. Si con el alcalde de Guayaquil, que es una figura visible, abiertamente opositora al régimen actual y que ha venido siendo ya investigada por otras cuestiones por parte de la fiscalía, se le hace esto. ¿No se le podría hacer lo mismo al alcalde de Quito, al alcalde de Cuenca, que son igualmente visibles, no se diga, a alcaldes de ciudades más pequeñas del país? Preocupa enormemente esta cuestión del uso político de la justicia para quitarse de en medio a opositores. Más aún si, como ya hemos visto, las cosas ocurren sin respetar los mínimos básicos de debido proceso. Y creo que no se trata acá ni de defender a Aquiles Álvarez, ni de decir que es una persona inocente, de eso se encargará la justicia. Se trata de decir que para algo existe una constitución, que para algo existen las garantías judiciales, que para algo se espera que las instituciones actúen de manera independiente. Un allanamiento a las 5 de la mañana con fusiles apuntando a la cabeza de niños menores de edad con espectacularidad, con videos filtrados a través de los medios de comunicación pautados por el gobierno, por el Ejecutivo, con sesiones declaradas y reservadas para que no podamos conocer lo que está pasando, con traslados para cumplir prisión preventiva en la cárcel de Cotopaxi, en lugar de, como recomendó el juez, se cumpla esta pena en la cárcel 4 de Quito, por favor. O sea, este tipo de cuestiones son las que preocupan. Insisto, no se trata de defender a la persona, se trata de defender principios. ¿Hasta qué punto los allanamientos, las medidas cautelares que se han ido tomando responden a una necesidad legítima de investigación judicial? Mira, la justicia tiene que actuar cuando le llegan efectivamente denuncias del posible cometimiento de delitos. La justicia tiene que hacer su trabajo conforme a las obligaciones establecidas en la Constitución y la ley, pero la justicia no puede actuar políticamente en servicio al poder de turno. Yo me pregunto, por ejemplo, como ya se ha dicho, y la defensa de Aquiles Álvarez así lo ha mencionado de manera muy acertada, ¿cómo podemos hablar de un supuesto lavado de activos si es que no tenemos el establecimiento previo del delito que permitió lavarlos? Además, no nos olvidemos que dentro de un proceso penal hay un tiempo que tiene que pasar para demostrar la licitud de los fondos. O sea, hay muchas cosas que quedan lamentablemente en el aire y que apuntan a un uso político de la justicia para quitarse de en medio a un opositor. Iniciábamos justamente hablando de esa debilidad institucional de la justicia en Ecuador. Mientras se daba el allanamiento, horas antes se metía la mano nuevamente en el Consejo de la Judicatura, dejando enormes dudas sobre la independencia de este poder, de esta columna del Estado ecuatoriano, dejando esa percepción de que la política nuevamente se lo está utilizando básicamente como un instrumento político. Gustavo, estamos frente a más de lo mismo. La metida de mano a la justicia que tuvo lugar en 2011 bajo el gobierno de Rafael Correa es una mano que le ha servido muy bien al gobierno de Moreno, al gobierno de Lazo y hoy al gobierno de Noboa, que incluso se ha atrevido a meterle un poquito más profundo, poniendo de manera bastante simpática al frente de una institución como el Consejo de la Judicatura a su exdirector del Servicio de Rentas Internas. Entonces, yo creo que acá
Hay que tener muy en cuenta que no hablamos simplemente de elucubraciones o de especulaciones, sino de hechos. Estamos con un juicio político en marcha al interior de la Asamblea Nacional contra quien preside la judicatura. Mientras tanto, de la terna de la Corte Nacional de Justicia hay una vocal suplente que debería asumir la titularidad de ese consejo ante la falta temporal o definitiva de su titular, la doctora Alexandra Villasís, a la que de manera bastante extraña y hasta adelantándose en el tiempo, el director del Consejo de la Judicatura quita de en medio, deja fuera de la jugada. ¿Para qué? Para después de forma celerísima sesionar a la madrugada sin la debida transparencia para hacer una designación a dedo de un encargo y convocar también de manera urgente a un consejo de participación muy ágil para estas cosas, muy lento para renovar autoridades y ya dice, sí, sí, pidamos una nueva terna a la Corte Nacional de Justicia. ¿Están respetando la institucionalidad? ¿Están respetando la Constitución y la ley? ¿O están actuando políticamente a favor de un movimiento en específico? Creo que los ciudadanos no somos tontos para darnos cuenta de lo que está pasando. En cualquier país que se precie, no se diga Ecuador, como un régimen democrático, el tema de la presunción de inocencia es un tema sagrado para cualquier ciudadano, ya sea persona natural o jurídica. Pero quisiera llevar este tema al manejo mediático que se ha dado, más allá del manejo de la justicia, al cual se ha referido ya en su primera respuesta. ¿Qué errores se han cometido? ¿Cómo debería manejarse la comunicación oficial de un caso judicial, además tan delicado, para evitar filtraciones y una mediatización inadecuada? Gustavo, estamos viendo cosas que ya han sucedido con titulares anteriores. En este momento podemos señalar, por supuesto, a la actuación de una institución al frente el fiscal Alarcón, pero ¿qué pasó antes cuando estaba Diana Salazar en la fiscalía? Exactamente lo mismo. Si tú tienes a una autoridad pública con una agenda pública que horas más tarde incluso iba a participar de una sesión de consejo municipal, ¿por qué ir con cámaras? Irrumpir de manera violenta a la madrugada para filmar a una persona en la manera en la que duerme y exhibirla al país como un trofeo de guerra. Mira, yo dentro de mi casa, si me da la gana, duermo desnudo. Se tiene que respetar cuestiones básicas en un proceso. No se puede actuar como se ha actuado. Mira que incluso la comunicación oficial llega a ser tan deficiente que se presentan fotos de los allanamientos y de las detenciones de 11 personas, 11 tan mezcladas que la opinión pública termina diciendo que la bolsa o la funda de dinero que se encontró en los 11 allanamientos le pertenece al alcalde de Guayaquil, que tenía lista esa funda para fugarse, porque empieza a construirse una narrativa desde la propia comunicación oficial. ¿Qué tenemos entonces? Nuevamente una fiscalía de bolsillo al servicio del poder de turno con un concurso de fiscal en marcha para ver, no sé, pues si su titular actual en el encargo hace méritos suficientes para que le permitan concursar y quizá quedarse ya 6 años. La justicia tiene que actuar de manera independiente. La justicia tiene que estar al servicio de los ciudadanos, no al servicio ni del presidente de la República ni de una organización política. Desgraciadamente, esto no es nuevo, pero no porque antes pasaba, hoy debemos dejarlo pasar, porque lo que antes estaba mal, hoy también lo está, Gustavo. Y hay algunas personas que actuamos de manera coherente y condenamos cuando se tomaron la justicia con un primo de un presidente. Condenamos cuando se tomaron el Consejo de la Judicatura con el secretario particular del presidente. Como ahora nos quejamos de que se tenga un fiscal que tiene interés directo en las causas del presidente y que tengamos al ex titular del Servicio de Rentas Internas, militante de la organización política, aunque sea en un encargo, al frente del Consejo de la Judicatura. Entonces, por favor, hay que empezar a actuar con coherencia y en buena hora por tener periodismo independiente, sociedad civil organizada y ciudadanía activa que no callan frente a estos hechos, que siguen levantando la voz y denunciando, porque es la mejor forma de ir de a poco construyendo democracia. Ese tamizaje oficializado por documentos que se han hecho público del Comando Conjunto para calificar a periodistas y medios, para escogerlos, aquellos que sí pueden y aquellos que no pueden cubrir la información oficial, qué es lo que dice
sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa en el país. Y va esto más allá de ser un grave error, pero un error del ejército ecuatoriano. Gustavo, de nuevo, mira las coincidencias. Lo que antes pasaba y estaba mal, pasa hoy y sigue estando mal. ¿No vivimos ya esto? ¿No vivimos ya nosotros con claridad un ministro de Defensa que bajo directrices similares impedía el ingreso de los medios de comunicación a ruedas de prensa y al abordaje de temas de seguridad? Es más de lo mismo. Ha cambiado el color. Antes era verde, hoy es morado. Pero este tipo de actuaciones, que lo único que son es censura, censura, con todas sus letras, deben estar ahí para ser combatidas por quienes creemos en la democracia y en la libertad. No pueden seguir pasando. Acá no se trata de la honra de las instituciones ni de su buena imagen. Se trata del derecho de los ciudadanos a estar informados, a acceder a información pública y a información de interés público. Acá no se puede ni se debe justificar este tipo de actuaciones porque mira, para algunos, incluso lamentablemente del gremio de los periodistas, parece ser que el autoritarismo no estaba mal, sino que el problema era el autoritario de turno. Hoy, como es de los míos, como pertenece a mi gallada, salgo, le aplaudo y le respaldo. Entonces, creo que eso también hay que denunciar y combatir, porque lo que hemos visto en este documento y en estos lineamientos, de nuevo, es censura con todas sus letras. Vayamos más allá al timing en el que se dan las cosas, que nos lleva a hacer reflexiones sobre el contexto electoral. Lo dijimos en un espacio anterior contigo, Gustavo. Ya estamos en año electoral. Aunque piensen que febrero del 2027 es aún lejano, ya se están moviendo las fichas, ya se están cocinando cuestiones. Y lo que estamos viviendo en este momento, incluso con la politización de la justicia, la partidización de la justicia, forma parte de ese plot. A algunos les regalan embajadas porque se han portado bien y les mandan fuera del país para que cumplan una misión diplomática, pero igual se los quitan de en medio. A otros, como resisten un poco más, les lanzan la justicia. Lo único cierto es que frente a lo que tenemos delante, nosotros tenemos el poder de poner a la gente en su lugar, de escoger a los mejores. Y si nuestras autoridades están haciendo un buen trabajo, reelegirlas, permitirles que tengan a partir de 2027 4 años más al frente de los municipios, de las prefecturas. Pero hasta tanto, mira que apenas en este inicio de 2026 han pasado tantas cosas que el panorama es totalmente incierto en cuanto a lo que podría venir después, incluso a propósito de una ley supuestamente urgente en materia económica que se estaría aprobando en los próximos días en la Asamblea Nacional. No han pasado sino 3 semanas de un reporte muy interesante que publicó la encuestadora Click, en el cual se hacía una valoración de las instituciones ecuatorianas, de su credibilidad. La justicia estaba ya en el último escalón. ¿Cómo afecta este tipo de casos a eso que está ya en un punto tan delicado, tan crítico, que es la confianza ciudadana en las instituciones judiciales? Mira, si la ciudadanía no confía en el único poder posible de ser independiente de los poderes político-partidistas, estamos rumbo a un estado fallido. Y es doloroso decirlo, pero tenemos que partir del realismo, Gustavo. Si la justicia está al servicio del narcotráfico, del crimen organizado, si la justicia está al servicio de los grandes grupos de poder o los grandes grupos de corrupción, estamos condenados, porque la justicia debería estar al servicio de los ciudadanos, precisamente para hacer contrapeso de esos poderes políticos que en el Ejecutivo y en el Legislativo, incluso bajo una misma bandera, podrían hacer de las suyas. ¿Cuánto pesa el show mediático con respecto a incluso la eventual culpabilidad o inocencia que se pueda determinar de los implicados? Mira, completamente, y es irresponsable que obviamente un aparato de propaganda, aunque lo sea tal, actúe de la manera en que ha venido actuando. Si hemos visto en los últimos meses denuncias claras de nómina, de pagos a medios de comunicación supuestamente con pauta oficial, que estos sean utilizados para, por ejemplo,
transmitir el video del allanamiento de la vivienda del alcalde Aquiles Álvarez, es evidente que están no al servicio de la ciudadanía a través de la información, sino al servicio del poder político del momento a través del dinero. Y así no se construye libertad de expresión y libertad de prensa. Más bien lo que tenemos que seguir empujando es un periodismo independiente, responsable, riguroso, que piensa siempre en el público, porque el beneficiario final del proceso de comunicación es el ciudadano común definitivamente. ¿Debilita de alguna manera el pasado reciente de la justicia ecuatoriana? ¿Deja esto lecturas que se puedan hacer sobre otros bullados casos de Ecuador como Metástasis o el caso Sobornos? Es más de lo mismo, Gustavo. Lamentablemente, como digo, la historia se repite. Lo que antes muchos criticamos en manos de la fiscal Diana Salazar, de la presidencia de la Judicatura de Wilman Terán, o bajo la Pichicorte, si queremos irnos en el tiempo atrás. Vamos a seguir criticando independientemente de los nombres, porque se defienden principios y no personas. No es cuestión acá también de quedarnos en la salida mediocre de como pasó antes y sigue pasando, ¿qué puedo hacer? Yo creo que cuando del otro lado hay poco que esperar, la mayor responsabilidad recae en nosotros, de tal manera que podamos avanzar efectivamente, primero a salvar las instituciones que nos quedan, segundo, a fortalecerlas con el paso del tiempo y tercero, a reconstruir el Estado de Derecho poniendo fin al estado de venganza en que vivimos. Por otra parte, ¿qué lecciones deja este caso sobre esa relación entre medios de comunicación que deberíamos poner a muchos de ellos, entre comillas, como medios de comunicación, justicia y política en nuestro país? La política tiene que estar por fuera de lo institucional y pasar a ser parte de lo ciudadano. La comunicación debe dejar de estar al servicio de los intereses particulares para pasar a estar al servicio de la ciudadanía. La justicia tiene que dejar de estar al servicio del crimen organizado para pasar a estar al servicio del mandante. Mientras no pongamos al ciudadano como eje y centro del proceso de toma de decisiones, de la gestión pública efectiva o del servicio de las instituciones, de nuevo, vamos a estar condenados, Gustavo, y eso es algo que en definitiva tenemos que impedir a toda costa. Yo creo que mucho de lo que hoy estamos viviendo, aunque es doloroso, el juicio político contra Mario Godoy, la toma de la judicatura, lo que está pasando con el alcalde de Guayaquil sin simpatizar en lo absoluto con él, simplemente es producto de un periodismo responsable e independiente que aún investiga, que aún está al servicio de los ciudadanos, de una sociedad civil organizada que aún vigila y hace control social y levanta la voz respaldando a ese periodismo, y de una ciudadanía que aunque le tienen abrumada con la inseguridad, la crisis económica y la corrupción, sigue demandando resultados por parte de sus autoridades. El juicio político de Godoy pudo haber muerto entre Navidad y Año Nuevo, como algunos pretendían, ¿no? Y fue la presión de estos sectores la que permitió esa extraña comparecencia del 5 de enero. Y hoy es esa misma presión la que permite que haya, independientemente de su resultado, un proceso de control político que ha desnudado lo que sucede en la justicia del país. Así es que cuando, del otro lado, esperamos muy poco, empecemos a hacer lo que estamos haciendo o sigámoslo haciendo con la misma fuerza e intensidad, porque en todo caso de nosotros depende el sostenimiento de la democracia y la vigencia de las libertades. Y quedándonos justamente en el caso Godoy, en ese juicio político, ¿cuánto tiene este de un verdadero control legislativo? ¿Cuánto también de una pugna de poderes entre bloques políticos? Mira, a mí me preocupa lo último que has mencionado, que esto sea, en definitiva, un asunto de medición de fuerzas, considerando incluso que para censurar y destituir a Godoy se requiere una mayoría calificada de más de 100 votos, 101 para ser exactos, que son imposibles de alcanzar de manera fácil, directa, por parte de los interpelantes, de quienes lo han propuesto. Me preocupa también el que haya una suerte de defensa del señor Godoy por parte de quienes están en la comisión de fiscalización, que se declaren sesiones reservadas, que se maneje selectivamente la entrega de información. Eso sí, aunque es un juicio político, preocupa por el manejo extremadamente político que se le está dando a un asunto que más bien debería ser súper clave, pero súper clave para poder hacer bien las cosas.
Con los últimos hechos que se han dado en el Consejo de la Judicatura, ¿se mantiene si el mismo nivel de expectativa en cuanto a una eventual censura o destitución de Godoy? ¿Sigue siendo un punto crítico en la estabilidad del sistema judicial? Es lo que ha venido pasando y que evidencia la podredumbre del sistema de justicia. Hay que decirlo como corresponde, Gustavo. El sistema de justicia está podrido. Antes estaba tomado únicamente por los poderes económicos y políticos, hoy con total y absoluta impunidad por el narcotráfico y el crimen organizado. Siguen, sí, los poderes políticos y económicos también, pero ¿qué tenemos que esperar? ¿A que un jefe del narcotráfico se gradúe de abogado y termine presidiendo la judicatura? Eso es lo que queremos ver dentro de poco. Así es que creo, a pesar del escenario adverso, aún estamos a tiempo de seguir haciendo las cosas, de hacer bien las cosas y de enderezar esa podredumbre que lamentablemente se ha tomado la justicia. Yo no quiero empezar a dudar de lo que sucede en la judicatura, pero me preocupa que aunque sea de manera encargada, esté frente a ella una persona que ha sido puesta directamente por el presidente de la República, por ejemplo, al frente del Servicio de Rentas Internas, tan cuestionado por perdonar deudas al propio presidente y su grupo económico como por utilizar ese servicio como herramienta de persecución a quienes piensan diferente, o tener dentro de ese cuerpo colegiado a un ex juez de corte provincial al que le desvanecieron ciertas cosas que estaban siendo investigadas con miras a una sanción y que termine diciendo en un medio de comunicación que poco o nada puede hacer con los funcionarios que le dejaron poniendo los anteriores miembros de la judicatura. Hay que seguir. ¿Qué decir sobre la parsimonia de la Comisión de Fiscalización, la ralentización de este proceso político? Pasamos de la comisión de archivo en manos del correísmo a algo creo mucho peor, a que ni siquiera el CAL se dé el tiempo de permitir que los juicios políticos lo sean. ¿Qué ha pasado con el caso Progen? ¿Qué ha pasado con el mismo proceso que se quería llevar adelante contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Preocupa sobremanera, Gustavo, que si bien es cierto es un proceso político, sea utilizado políticamente de la manera en que lo estamos viendo, porque la Constitución y la ley son claras. Las funciones de nuestros representantes, legislar y fiscalizar. Y no están haciendo ni lo uno ni lo otro, porque las leyes mayoritariamente aprobadas en el último tiempo son las leyes económicas urgentes enviadas por el Ejecutivo, cuestionadas por la Corte Constitucional, echadas abajo por la Corte Constitucional, pero que tienen un origen en el presidente de la República. Y la fiscalización como un sistema incluso de espíritu de cuerpo, en el que no a mis ministros no les topas, independientemente de que se haya investigado, de que se haya visto. Entonces eso, creo que definitivamente hay que ir corrigiendo, pero no cambiando leyes. No, no, si yo no espero que los partidos políticos hagan su trabajo, porque ya nos han demostrado que son muy malos para ello, la responsabilidad está en mí. La responsabilidad está en mí. Y en ese sentido, pues simplemente, Gustavo, a elegir bien qué es lo que nos corresponde. ¿Y qué decir sobre la Corte Nacional de Justicia, con esa reorganización interna que se da en medio de este caos provocado, cambios de personal, etcétera? ¿Qué esperar de una Corte Nacional de Justicia incompleta? Si el Consejo de la Judicatura que hemos cuestionado tanto en estos minutos, Gustavo, ni siquiera fue capaz de renovar hace 2 años que correspondía a un tercio de la Corte y que no ha empezado tampoco la renovación del tercio restante. ¿Qué decir de una Corte Nacional de Justicia que, si no es renovado oportunamente, arrancará 2027 con apenas 2 de 21 jueces titulares? Que por su débil integración y por su falta de integración total ni siquiera puede designar un presidente definitivo y tiene que pasar de encargo en encargo para que sea un encargado el que lleve a cabo una tarea tan importante como nominar una terna para el Consejo de la Judicatura. Ahí tenemos problemas y yo creo que, si bien es cierto, a la ciudadanía quizá esto no le interesa mucho, lo siente distante, porque está preocupada de la inseguridad, de la crisis económica y de la corrupción, hay que prestarle atención,
porque cuando perdamos definitivamente las instituciones, el costo lo vamos a tener que pagar nosotros. Para finalizar, Mauricio, ¿cómo afecta esa simultaneidad que se está dando con este bullado caso judicial goleada triple A con el que iniciamos este diálogo, con ese otro juicio político a Mario Godoy y esa reorganización administrativa que ha ido restando más y más la credibilidad del sistema judicial? La única forma de recuperar la credibilidad en el sistema de justicia es haciendo justicia. Justicia que sirve al ciudadano, no justicia que sirve ni a la coyuntura ni al poder político. Eso sí, lamentablemente no está solo en nuestras manos, Gustavo. Así es que esperemos un milagro o una prueba de fe de que se puede hacer las cosas de manera distinta, que se puede fortalecer esta institucionalidad a cuenta al menos de alguien que quiera hacer bien las cosas y que no tengamos que esperar a que el sistema, como lo mencioné, se esté incendiando o ya esté en cenizas para tratar de hacer algo. Lo bueno es que mientras tengamos periodismo independiente, responsable con su público, mientras tengamos sociedad civil activa, organizada, mientras tengamos ciudadanía que levanta la voz y no calla, creo que hay esperanza, esperanza de sostener la democracia, esperanza de sostener las instituciones y esperemos en un futuro no muy lejano, incluso fortalecerlas. Algo que quizás se nos queda es analizar qué papel está jugando el Ejecutivo en todo esto. Yo me atrevo a decir que un papel protagónico, protagónico, Gustavo, porque, por ejemplo, una persona como el presidente de la República tiene una gran responsabilidad al momento de armar una terna para que se incorpore un integrante de la misma como miembro pleno del Consejo de la Judicatura. Pero si a esa terna pongo a exministros de Estado, por mucho que tengan título de derecho, o al exdirector del Servicio de Rentas Internas, por mucho de que no se necesite título de abogado para estar en el Consejo de la Judicatura. Quiere decir que no estoy buscando a alguien ni con capacidad ni con experiencia para transformar la justicia, sino alguien que hasta por agradecimiento siga mis instrucciones, por ejemplo, a través de una llamada telefónica. No se diga cuando tenemos evidencias que nos han entregado los medios de comunicación de que una figura como la del fiscal general en funciones tiene vínculos directos con causas del presidente de la República. No se diga cuando hemos visto que hay un conflicto de interés por parte del expresidente de la Corte Nacional de Justicia que defendía un cargo en el servicio exterior de su hijo, dado obviamente por este gobierno. Ese tipo de cuestiones hay que resaltarlas, hay que dejarlas siempre en el ojo público, pero las responsabilidades hay que señalarlas. Así es que ratifico que al menos desde mi punto de vista hay una enorme responsabilidad del Ejecutivo respecto de lo que hoy pasa con nuestra pobre justicia. No es precisamente un convidado de piedra en todo este caos. En lo absoluto. Y se ha encargado de dejárnoslo claro, que le gusta ser protagonista, que le gusta estar en el escenario principal jugando los roles más importantes. Entonces, más bien, de nuevo, teniendo en cuenta que nosotros somos los mandantes, estar muy atentos de esto para poner las cosas en el lugar que corresponden y no permitir que actores interesados simplemente se sirvan de esto para beneficio propio. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Mauricio. Gracias, Gustavo. Una buena noche para ti, para la audiencia de Antena 1. Han escuchado al abogado Mauricio Alarcón. Él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.